Vamos a continuar con la siguiente parte. Soberano del universo y Adón de todos los Adonín, Abino Malkeino, Rajún, perdónanos y danos gracia, Abino Malkeino. Te damos toda rabá, Abino Malkeino, en este momento. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, inclinándonos y arrodillándonos, Abino Malkeino, porque nos acercaste a tu Torá y a tu obra sagrada, y nos permitiste participar en los secretos de tu sagrada Torá. Cuán dignos somos, Sabino Malquino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso suplicamos ante ti, Abino Malquino, de que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que no traigan separación entre ti y nosotros. Y sea tu voluntad delante de ti, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones, nuestra vasija para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abraces nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de la Torá, y que nuestro estudio sea agradable delante de tu lugar Kadosh, como el aroma del incienso dulce, y que tú emanes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Te damos toda rabá, Abino Malkeinu, amén, biomen. Misajín, comenzamos con la segunda parte de la lectura del Sagrado Zohar. Nos quedamos anteriormente, Misajín, nos quedamos en el capítulo 100. Terminamos el capítulo 100, el verso 117, porque en sí, cada parashá es un capítulo a niveles espirituales y todo lo que conlleva son ramas, así que nos quedamos en el verso 117 y comenzaremos en el verso 118 con el subtema Los secretos de los sacrificios. Amén. Misajín, en este capítulo, en este verso, el Zohar analiza los misterios que rodean el ritual del sacrificio. Nos conectamos con la luz a través de los sacrificios que se hacían durante la época del templo. El secreto de este ritual, Misajín, se refiere al sacrificio de cómo debe de realizarse en el interior del ser. Debemos convertirnos en el sacrificio, Misajín, espiritualmente hablando, renunciando a nuestro propio ego y a nuestra propia inclinación al mal. Esta sección, Misajín, nos da la fuerza de carácter para abordar a las personas de nuestra vida con honestidad y sacrificar nuestro propio ego, admitiendo los celos y las inseguridades que tengamos en nuestras relaciones con ellas. Un día el rabí Eleazar estaba sentado ante su padre Rabí Shimón y le preguntó si el fin de toda carne, que es el otro lado, disfruta de los sacrificios que Israel ofrecía sobre el altar o no. Y él respondió que todos obtenían su alimento, tanto de arriba como de abajo. Pero vengan y miren, los Kohanim, los levitas e Israel son el secreto de las tres columnas, derecha, izquierda y central, y son llamados hombre, a través de la unión de los deseos sagrados que surgen de ellos, como Mayín, Nubín, aguas femeninas. El deseo surge de los Kohanim por su otro trabajo, por su trabajo de los levitas, por su canto también, y de Israel por su asistencia al momento de las ofrendas del sacrificio. Y cuando una oveja o un ciervo o cualquier otro animal es traído para ser sacrificado, todos los pecados y malos deseos e intenciones deben de ser confesados sobre ellos. Entonces el sacrificio es llamado una bestia
ya que ahora está cargado con todos los pecados e intenciones malas que fueron confesadas sobre él. Esto es similar al sacrificio del chivo expiatorio del cual está escrito, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Vayikra 16:21. Así también aquí, Misajín, sobre todo sacrificio, debe haber una confección de los pecados. Porque cuando el sacrificio es elevado sobre el altar y no es enviado al desierto, lleva una doble carga, cada una de las cuales es elevada a su propio lugar. La primera es el secreto del hombre, que también es secreto de las 3 columnas que mencionamos anteriormente. La segunda está en el secreto de la bestia, que es el secreto de la iluminación de la columna izquierda solamente. Como está escrito en Hashem, dice, tú preservas al hombre y a la bestia. ¿Sí? En el Tejilín 36:7. Miren, mis aquí las ofrendas de harina fritas y todas las demás ofrendas de harina despiertan el espíritu Kadosh, es decir, el aspecto del hombre, a través del deseo de los Kohanim, el canto de los levitas y la oración de Israel, quienes en conjunto son el secreto de las 3 columnas. Y del humo, el aceite y la harina que suben sobre el altar, todos los acusadores se reponen, ¿sí? Y se apaciguan. Una vez apaciguados, se vuelven impotentes para proseguir con la acusación que ha sido entregada en sus manos. Y son considerados como el aspecto de la bestia. Así que las ofrendas de harina pertenecen igual al hombre y a la bestia. Y ambos son atraídos al mismo tiempo. En otras palabras, tanto el hombre como la bestia son atraídos en el momento de la ofrenda sacrificial. Pero vengan y miren, todo está dispuesto de acuerdo con el secreto de la emunaj. Ambos lados son reabastecidos y enviados arriba a la luz infinita. Un subtema, levantar las manos durante la oración. Miren, mensajín, la esencia de este pasaje del Zohar se refiere a las manos y a su naturaleza inherente de atraer constantemente fuerzas negativas, dado que las manos son las herramientas con las que llevamos a cabo la mayoría de nuestras acciones en la vida. Las fuerzas de la oscuridad se aferran a ellas para influir en nuestras acciones. Podemos infundir en nuestras manos la energía positiva que habita en los mundos superiores para que traigan las bendiciones y una buena fortuna a todos nuestros emprendimientos. Dijo Rabbi Shimon, levanto mis manos en oración, mientras comenzaba a revelar el orden de las emanaciones de las 3 sefirot superiores, de Ari Anpin, que se llaman Keter, el cerebro, que en hebreo es Moach, del aire. Y el cerebro oculto, Moash, también comenzó a revelar cómo elevarse hasta la cabeza desconocida, que es el secreto del mundo sin fin. En hebreo es el Ein Sof. Bendito sea, puesto que este asunto, Misajín, es un asunto muy exaltado y muy secreto. Oró para que la revelación de estos secretos fuera aceptada ante Elohim. Bendito sea cuando el deseo supremo en el punto más alto de arriba, que es el secreto de Keter de Ariam Pin, se establece sobre el deseo siempre desconocido e inaccesible, que es el secreto de la cabeza de Atika, llamada la cabeza desconocida. En la parashá de Bereshí hablamos de Atika. Keter de Ariam Pin se convierte en la cabeza más oculta de arriba
Y esa cabeza emana algo que es desconocido, que es el cerebro de Ari Ampin, que es aire, e ilumina todo lo que ilumina de una manera oculta, que es el cerebro oculto de Ari Ampin, como se explicará más adelante. El deseo del pensamiento supremo, que es Keter de Ari Ampin, se llama voluntad suprema. Después de haber sido establecido como cabeza, se le llama pensamiento supremo. Pero como desea correr tras la cabeza desconocida para brillar desde ella, se extiende en un velo entre la cabeza desconocida y Keter, y desde dentro del velo la luz llega pero no la alcanza. El velo le impide llegar allí. Algo brilla hacia arriba en dirección al velo, pero no desde allí hacia abajo. Por lo tanto, Misakin, el pensamiento supremo brilla con una iluminación no revelada para el cerebro oculto, Moach, y con una luz desconocida para el cerebro del aire, pero el pensamiento mismo, que es Keter, se considera desconocido. Entonces la iluminación del pensamiento desconocido choca con la iluminación del velo que se yergue y brilla desde lo desconocido por él. Cerebro del aire, desde lo no conocido por Keter y lo revelado en él, cerebro oculto, así la iluminación del pensamiento que no es conocido, que es la cabeza desconocida, choca con la iluminación del velo y brillan juntos. Y a partir de ellos se forman 9 cámaras en la cabeza desconocida. Estas cámaras no son luces como lo son las 9 luces de Arian Pin en su ubicación original. Y no son ni Rujot ni Neshamot. Y nadie puede entender lo que son, porque la luz del Ein So, bendito sea, brilla sobre la cabeza desconocida. Las 9 cámaras que hay en ella son como el Ein So, que ninguna mente puede aprender cómo se explicará. El deseo de todas las 9 luces de las 3 cabezas de Arian Pin, que pueden ser captadas por el pensamiento, es decir, en su ubicación en Arian Pin, que se llaman pensamiento. También se considera una de ellas, el deseo de todos es perseguir las 9 cámaras en las que están ubicadas dentro de la cabeza desconocida, mientras que las 9 luces están ubicadas en el pensamiento, que es Arian Pin. Sin embargo, las cámaras no son alcanzadas ni conocidas por las 9 luces porque están establecidas ni como un aspecto del deseo ni como un aspecto del pensamiento supremo, que es Arian Pin. Las captan, pero no las captan. Todos los secretos de la emuná están presentes y se basan en estas 9 cámaras. Y todas estas luces provienen del secreto del pensamiento supremo, que es Arian Pin. Y todas las 9 cámaras se originan de ella y todas son llamadas Ein Sof, debido a que las luces llegan y no llegan a este punto y son desconocidas. No hay deseo ni pensamiento en este punto. Cuando el pensamiento brilla desde una fuente desconocida, es decir, desde el cerebro del aire, está envuelto y cubierto por Binah. Brilla sobre quien brilla y ambos entran uno en el otro hasta que son uno solo. Volviendo al secreto del sacrificio, Misajín, cuando se eleva sobre el altar, todos se entrelazan entre sí y brillan uno sobre el otro. Ahora todos los grados están en un estado de ascenso y cuando asciende a la cabeza desconocida, pensamiento, que es Arian Pin y coronado por el Ein So, y de Ein So proviene Arian Pin, está establecido y brilla sobre quien brilla. Todo se basa en esto.
en la atracción de la Or de Ein Sof por Ariam Pin y los mundos, como se ha explicado. Felices son los sadiquín que elevan las aguas femeninas, y unifican las combinaciones exaltadas anteriormente mencionadas en este mundo y en el mundo venidero, ya que heredarán ambos mundos. Pero ven y observa. Este fin de toda carne significa que el apego se produce en alegría arriba, en Binah y en Ariampin. Lo mismo se aplica abajo a Seirampin, el principio femenino y a los mundos inferiores, y el apego de cada grado inferior a cada uno superior que cubre en felicidad y en un deseo de compartir la satisfacción con todo lo que está arriba y abajo, incluso hasta el fin de toda carne. E Ima, que es la Shejinah, mora propiamente sobre Israel. Pero mira y contempla cada primer día del mes, cuando la luna se renueva, o en otras palabras, el principio femenino se renueva a sí mismo acoplándose con Seirampin. Entonces al fin de toda carne se le da una porción extra que es el chivo expiatorio de la luna nueva, que se añade a los sacrificios regulares. Así él está ocupado por ella y utiliza su porción. Así el chivo expiatorio de la luna nueva renueva la iluminación del lado izquierdo, desde el cual repone el, se repone el fin de toda carne. Por lo tanto, el lado derecho de Israel permanece solo para ellos, para que puedan unificarse con su Melech, con su rey. Por eso ofrecen el chivo expiatorio, también llamado velloso, que en hebreo es Seir, porque pertenece a la parte de Esaú, que es descrita como velluda, como está escrito. Esaú, mi hermano, es un hombre velludo. Seir. Bereshit 27:11. Así, el fin de toda carne usa su parte de Esaú, que es el lado izquierdo, mientras que Israel usa la parte de ellos, que es el derecho. Así está escrito, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Tejilín 135, verso 4. Pero vengan y miren. El único deseo de este fin de toda carne es la carne sola. Todo lo que se hace con la carne en cualquier caso es solo por su causa. Es por eso que se le llama el fin de toda carne. Y cuando él gobierna, gobierna sobre el cuerpo, que es la carne, pero no sobre el alma. El alma regresa a su lugar, mientras que el cuerpo, es decir, la carne, es entregada a este lugar, es decir, el fin de toda carne. Lo mismo sucede con la ofrenda, ya que el deseo va a un lugar y la carne a otro. El hombre sadí es el mismo en un sacrificio ofrecido para la expiación, porque sacrifica su propio deseo, superando su voluntad. Pero el hombre que no es justo no es aceptado como sacrificio porque está manchado. Como está escrito, pues no será aceptable para vosotros. Vayikra 22:20. Así que solo los adiquín espían por el mundo y son aceptados como sacrificios en este mundo. Pero ven y mira. Elohim dijo a Noah: el fin de toda carne ha llegado ante mí. Bereshit 6:13. Es decir, el otro lado, y vino para recibir permiso para oscurecer los rostros de la humanidad. Por eso es que los destruiré con la tierra. Pero vengan y miren, está escrito. Y Noaj tenía 600 años, Bereshit 7:6. Y pregunto, ¿por qué el verso cuenta los años de Noaj? Y responde,
Si Noaj no hubiera tenido 600 años, no habría entrado en el arca y no se habría unido a ella, porque cumplió 600 años, se unió a ella. Desde el día en que los pecados del pueblo se completaron, desde el momento en que merecían recibir su castigo. El Kadosh bendito sea, los esperó hasta que Noaj cumplió sus 600 años y se perfeccionó como un hombre sadik, un hombre justo. Solo entonces Noaj entró en el arca y todo lo de abajo es como lo de arriba, en otras palabras. Todo fue hecho por inspiración divina, desde el Yesod superior y Malhut. Por eso está escrito, y Noaj tenía 600 años, y no aproximadamente 600. Pues como hemos dicho, debía tener exactamente 600 años. Un subtema, y he aquí que yo traigo un mabul, un diluvio de aguas. Misajín, no importa cuán bajo caigamos espiritualmente, la luz del Boreolán siempre está presente en el momento en que decidimos elevarnos por encima de nuestra negatividad. Esta conciencia, junto con las influencias positivas que irradia el texto, es la manera en que podemos comenzar nuestro ascenso. Y continúe citando el verso. Y he aquí que yo mismo traeré un mabul de aguas. Bereshit 6:17. Pregunta. ¿Por qué el verso dice yo mismo después de decir y yo? Y se responde, las palabras yo y yo mismo son las mismas, pero ven y mira. Donde quiera que está escrito yo, se ha hecho un cuerpo para el alma. Está significando que yo es el principio femenino, que es como un cuerpo para Seirampin, la inversa. Se considera a Seirampin como su alma, y ella ciertamente recibe de arriba de Seirampin. Es por eso que la palabra yo está insinuada en la señal del pacto, por la letra Ba, literal la letra yo, que es Yesod de Seirampin, como está escrito en cuanto a mí, literal yo. He aquí mi pacto es con vosotros, Bereshit 17:4, porque el principio femenino recibe del pacto de Seirampin. Yo significa que estoy lista para ser revelada y soy alcanzable. Yo significa que es un trono de lo que está arriba. Yo significa que soy la que buscará venganza por generaciones tras generaciones. Pero las palabras y ven, que quiere decir yo, que aparecen en este pasaje incluyen la letra ba y se refieren a la unión de masculino y la femenina. La ba de yo se refiere a lo masculino, que es Seirampin. Después el principio femenino es mencionado solo sin Seirampin, en el momento en que ella está lista para ejecutar el juicio. Como está escrito, yo mismo traeré el mabul de las aguas sobre la tierra. Pregunta, si ya se ha dicho que traerá el mabul, no entendemos qué se refiere al agua. Si es así, ¿por qué es necesario mencionar mabul de aguas, diluvio de aguas? Y responde, el diluvio Mabul implica la presencia del Malak de la muerte, aunque solo fuera agua. El Malak de la destrucción entró en el mundo para destruirlo con estas aguas. Y continúa diciendo, hemos aprendido que las palabras yo soy Hashem muestran que soy fiel a la recompensa de los sadiquín y al castigo de los malvados. Por lo tanto, aquí en este verso, yo, la palabra yo, significa prometer, recompensar y retribuir bien a los sadiquín en el mundo venidero. Asimismo describe la amenaza que representa para los malvados, quienes serán castigados en el mundo venidero. El término yo, como ya
explicamos las palabras para destruir toda carne, Bereshit 6:17, se refieren al malach de la destrucción, al ángel de la muerte. Por eso también está escrito, y no permitirá que el ángel de la destrucción entre en tu casa para herirte, Shemot 12:23. Esto significa que no le da permiso para destruir toda carne. Proviene del ángel de la destrucción que se indican en el verso, el fin de toda carne ha venido ante mí, lo que significa que vino ante él para pedirle permiso para destruir. El tiempo que es el Kadosh bendito sea, había esperado para que se arrepintieran, había pasado. Es decir, Noaj había alcanzado los 600 años de edad y era posible recompensarlo, mantener la recompensa de los adiquín. También había llegado el tiempo para el castigo de los malvados. Por eso le dio permiso al ángel de la muerte para destruir toda carne. Dijo, esto es lo que aprendimos en nombre de Rabí Yisá, quien nos dijo todo esto. Un subtema, dije, no veré allá. Ahí está el nombre Kadosh. Dije, no veré allá. Mucha fuerza, muchas fuerzas misajín oscuras intentan desviarnos de nuestro camino espiritual, tentando nuestros ojos con las ilusiones de la realidad física, pero podemos atraer a la luz para que nos ayude a ver a través de estas ilusiones. De esta manera podemos seguir al camino que conduce a la luz del Creador, del Boreolán, en lugar del camino que conduce al castigo. Empezó diciendo, dije, no veré allá en la tierra de los vivientes, a Yahvé o a Yahweh, como usted le conozca. No veré más a un hombre entre los habitantes de la tierra de la muerte. Yesayahu 38:11. Cuán obtusos son los que no conocen ni prestan atención a la palabra de la toira, sino que solo se fijan en los asuntos mundanos. El espíritu de sabiduría se ha olvidado de ellos. Cuando una persona parte de este mundo, da cuenta a su maestro de todas sus acciones mundanas. Lo hace mientras su cuerpo y su espíritu aún están unidos y pueden ver todo lo que ve hasta que llega al mundo de la Emet, donde se encuentra con Adán, el primer hombre, sentado a la puerta del jardín del Edén, esperando ver y regocijarse con todos los que han observado los mandamientos de su Moré, de su maestro. Y muchos son los adiquín alrededor de Adán, quienes en lugar de caminar por el camino que conducen al Geinón, siguieron el camino del jardín del Edén. Estos son los llamados habitantes de la cesación, en hebreo es Edel, y preguntó, ¿por qué no está escrito habitantes del mundo? Helet, y respondió, porque no son como el topo, la chulda, una criatura que laboriosamente almacena y esconde provisiones sin saber para quién. Ellos son los habitantes de la sección como en Cesá y Lu del hombre, aunque su aliento esté en sus narices. Yesayahu 2:22. Porque la palabra hebrea Sheden significa evitar, se les llama a los habitantes de la cesación, evitaron caminar por el camino del Geinón y se disciplinaron para caminar por el camino que conduce al jardín del Edén. Otra explicación es que los habitantes de la cesación se refiere a todos aquellos que se arrepintieron y dejaron de cometer los pecados de los malvados. Debido a que Adán se arrepintió ante su Adón, se siente entre otros que también se arrepintieron, dejaron de pecar y son llamados habitantes de la cesación, como está escrito. Sabré cuán frágil, Adel, soy, Tejilín 39:5, y por eso Adán se sienta a la puerta del jardín del Edén y está feliz con los adiquín que recorren el camino y llegan al jardín del Edén. Pero vengan y observen.
Está escrito, dije que no veré allá, y pregunta, ¿quién podrá ver allá ahora? Y responde, que el final del verso revela la intención de las palabras, pues está escrito, Yah en la tierra de los vivientes, vengan y observen. Cuando las almas ascienden y llegan al lugar del fardo de la vida, disfrutan de la iluminación del espejo radiante que brilla y hace surgir la luz desde el lugar más elevado de todos. Un alma que no estuviera revestida del resplandor de otra prenda no vendría a acercarse ni a acercarse lo suficiente para ver esa luz. Y el secreto del asunto es que, así como al alma se le dan prendas para vestirse de modo que puede existir en este mundo, que es el cuerpo, también se le dan prendas de resplandor supremo. Estas le permiten existir en el mundo venidero y ver el espejo radiante que es Seirampin. De esta tierra de los vivos, el principio femenino de Seirampin, así se resuelve el problema que surgió en el verso. Dije, no veré allá. La intención es que por estos dos implementos, número uno, por la vestimenta del resplendor del supernal, y número dos, por el principio femenino de Seirampin, llamada la tierra de los vivos, el pueblo sadik, que merezca ver en el espejo radiante que es el secreto de Yah, de Yukei Bakei, la tierra de los vivos. Pero vengan y miren, Moshe no habría podido acercarse a lo que está viendo si no hubiera estado vestido con otra prenda, como está escrito. Y Moshe entró en medio de la nube y subió a la montaña, Shemó 24:18, y se cubrió con la nube como una persona se viste con una prenda. Y luego está escrito, y Moshe se acercó a la densa oscuridad donde estaba Elohim, Shemó 20:18. Y Moshe estuvo en la montaña 40 días y 40 noches, Shemó 24:18, y pudo ver lo que vio. De la misma manera, las almas de los sadiquín en el mundo de la Emet se visten con ropas y actúan de acuerdo con ese mundo. Así vestidos, están preparados para contemplar la luz que brillan en la tierra de los vivos, es decir, que se cubren con la luz del principio femenino, desde el cual son capaces de contemplar la luz del espejo radiante. Cuando Ezequías llamó, ya, ya, en la tierra de los vivos, temió no ser ya digno de contemplar esa luz y merecer esa visión. El río que fluye del jardín del Edén lo detuvo y no engendró hijos. Y quien no se entrega en el acto de la procreación, mancha el río que fluye del jardín del Edén, que es Yesod de Serampín. Tomen agüita. Aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, ejacón y Yavi varón. Isajín, esto se indica en el verso, no veré más al hombre. Esto se refiere al primer hombre que, como ya se ha explicado, Adán se sienta a la puerta del jardín del Edén y recibe las almas de los adiquín que llegan allí. Ezequías temió no ser digno de ver a Adán a la puerta. ¿Y cuál fue la razón de todo esto? Es decir, ¿por qué temió Ezequías esto? Porque el profeta le dijo, porque morirás en este mundo y no vivirás. Yeshayahu 38:11. En el mundo de la Emet, porque al morir aquel que no ha engendrado hijos en este mundo es expulsado de todo lo mencionado anteriormente y no puede quedarse para contemplar esa luz resplandeciente. Y esto fue así con Ezequías, que era un hombre puro y sadic, mucho más para aquellos que no tienen mérito ancestral que los sustente.
e incluso han pecado ante su maestro. Esta vestidura mencionada anteriormente ya ha sido discutida por los amigos. Existe una vestidura de los sabios, de los jajamín, que visten en el mundo de la Emet, de la verdad. Felices son los sadiquín con su herencia, pues el Kadosh bendito sea, ha reservado para ellos muchas bendiciones y deleites en el mundo de la Emet. Se ha escrito acerca de ellos. Nadie ha visto que un Elohim fuera de ti haga algo así por quien espera en él. Yesayahu 64:3. Un subtema, y he aquí que yo traigo un mabul de aguas. Segunda parte. Misajín, la visión espiritual que transmite aquí el Zohar se refiere a un individuo que comete un acto terrible, pero que aún conserva una chispa de vergüenza, un cierto grado de bochorno o una ligera conciencia de lo incorrecto de sus acciones. Todavía hay una esperanza para esta persona y el camino del arrepentimiento sigue abierto para él. Pero aquellos que cometen actos malvados sin ningún remordimiento por sus acciones se considera que han superado el punto de no retorno. Esta sección nos ayuda a mantenernos conscientes, misajín, de lo que constituyen las acciones espirituales positivas y negativas. Cuando dice el Boreo Lani, he aquí que traigo un diluvio de agua sobre la tierra, Bereshit 6:17. Rabbi Judá abrió la discusión con el verso: estas son las aguas de la discordia, en las cuales los hijos de Israel contendieron con Hashem, y él fue santificado por ellos. Bemibar 20:13. Pregunta: este no es el único lugar donde los hijos de Israel contendieron con Hashem. ¿Por qué el texto dice aguas de la discordia? Aquí, pero no en ningún otro lugar. Y responde: estas aguas en particular son las aguas de la discordia, porque dieron a fuerza y poder al fiscal. Hay agua dulce y aguas amargas, que son el secreto de la Kedushá y su opuesto, de la columna derecha. Y hay aguas puras y aguas turbias, que son el secreto de la Kedushá y su opuesto, de la columna izquierda. Y hay aguas de Shalom y de contienda, que son el secreto de la Kedushá y su opuesto, de la columna central. Por eso está escrito: estas son las aguas de contienda con las que los hijos de Israel contendieron con Hashem. Esto muestra que las aguas se refieren al lado opuesto de la columna central, como ellos atrajeron sobre sí lo que no debían haber traído. Es decir, el lado opuesto llamado las aguas de contienda, y fueron contaminados por ellas. Y por eso está escrito: y él fue santificado por ellas. Rabí Hizquiyá le preguntó: si es así, ¿por qué está escrito y él fue santificado? Debería haber estado escrito: y ellos fueron santificados, en plural, refiriéndose a los hijos de Israel. Y él responde que hay un significado oculto en las palabras. Él fue santificado. Ellas indican que se dañan algo, si dañan algo que no debe ser dañado, es como si la luna, que es el principio femenino, hubiera sido dañada. Por lo tanto, la palabra santificado no se menciona aquí para alabanza. Lo que explica la discreción expresada en las escrituras. Y Rabí Judá concluyó que: y he aquí que yo traeré el mabul de las aguas. Significa que él enviará al malán de la muerte sobre ellos, tal como ellos se contaminaron con él, como hemos dicho anteriormente. Dijo Rabí Yossi: ay de los malvados que no quieren arrepentirse de sus pecados ante el Kadosh bendito sea, mientras aún están en este mundo.
Porque cuando una persona se arrepiente y se arrepiente de sus pecados, entonces el Kadosh bendito sea lo perdona. Pero aquellos que se aferran a sus pecados y se niegan a arrepentirse, eventualmente caerán en el Geinón y nunca serán resucitados. Pero venir y observar como la generación de Noah fue obstinada y lo suficientemente audaz como para pecar abiertamente, el Kadosh bendito sea trajo sobre ellos el juicio de la misma manera. Rabbi Yitzhak dijo que si una persona peca y lo hace en secreto, entonces el Kadosh bendito sea es Rahun, misericordioso. Si se arrepiente es perdonado y perdonado 2 veces. Pero si no se arrepiente de sus pecados, los revela para que todos los vean. ¿Cómo sabemos esto? Aprendemos esto de la forma en que se trata a la esposa infiel, que peca en secreto y de cómo el Kadosh bendito sea, revela su pecado a la vista con las aguas malditas. De la misma manera los malvados, es decir, la generación del Mabul, fueron abiertamente destruidos y borrados de la faz de la tierra. ¿Y cómo fueron borrados? Las aguas hirvientes brotaron del abismo, desollándolos vivos. Como la piel fue arrancada de la carne, quedaron solo con sus huesos. Y luego los huesos se desmembraron, como está escrito. Fueron destruidos de la tierra. Bereshit 7:23. Rabbi Yitzhak dijo, y fueron destruidos de la tierra. ¿Qué significa la expresión destruidos? Es similar a que sean borrados del libro de los vivientes. Tehilín 69:29. De esto aprendemos que no participarán en la resurrección y no se presentarán para el juicio. Un subtema, pero contigo estableceré mi pacto. Aquí mensaje la importancia vital del pacto entre el hombre y Elohim puede permanecer en nuestra conciencia a través de las fuerzas espirituales liberadas por las letras de esta sección. Este pacto se basa principalmente en el mayor poder que se le dio a la humanidad para revelar la luz espiritual en este mundo y en nuestras propias vidas, es decir, las relaciones sexuales entre marido y mujer. Los cabalistas nos enseñan que debido a que esta sección tiene el mayor potencial e influencia para revelar la luz, la inclinación al mal y las fuerzas negativas que habitan en nuestro medio le prestan la mayor atención. Pero con vosotros estableceré mi pacto. Bereshit 6:18. Rabbi Eleazar dijo que de esto aprendemos que el establecimiento del pacto de arriba es equivalentemente al establecimiento de abajo. Esto se deduce de la expresión con vosotros. Rabbi Eleazar continúa diciendo que de esto aprendemos que cuando hay tzadikim en el mundo, los mundos de arriba y de abajo están firmemente establecidos. Rabbi Shimon dijo que esto es un asunto oculto, porque la excitación del hombre hacia la mujer ocurre cuando siente celos hacia ella. Pero miren, vengan y miren. Cuando hay una persona sadik en el mundo, la presencia divina inmediatamente se adhiere a ella y nunca lo abandona. Y por eso lo desea. El deseo superior se despierta entonces hacia ella con un amor que es similar al deseo de un hombre por una mujer cuando siente celos hacia ella. Por eso está escrito, pero contigo estableceré mi pacto. Esto significa que mi deseo se despierta debido a ti. El verso, se establecerá mi pacto con Isaac, Bereshit 17:21, tiene un significado similar que es por causa de Isaac como por Noah.
Pero contigo estableceré mi alianza. Significa que tú serás mi alianza en el mundo. Y después de eso entrarás en el arca. Porque si no hubiera sido Sadik, no habría entrado en el arca, ya que solo un hombre Sadik puede estar relacionado con el arca. Por eso está escrito, entrarás en el arca después de haber dicho que contigo estableceré mi alianza. Rabí Eleazar dijo que mientras las personas se aferren al pacto, ninguna nación ni lengua del mundo podrá hacerles daño. Y como Noah guardó y protegió el pacto, el Kadosh bendito sea, lo protegió, pero el resto de su generación no observó el pacto, por lo que el Kadosh bendito sea, los eliminó del mundo. Y se ha dicho que de la misma manera que pecaron, también fueron borrados del mundo. Un subtema, y reparó el altar de Hashem que estaba destruido. Aquí, misajín, el pacto entre la humanidad y Elohim se vincula con la Sefirá de Yexo, que se relaciona con los órganos reproductivos del hombre. También existe un vínculo espiritual vital con la Brit Milá, la circuncisión de un niño recién nacido, al 8º día. La lección subyacente, misajín, de esta sección es la doctrina cabalística de que toda guerra, desastre natural, hambruna, matanza y masacre se pueden atribuir a fuerzas espirituales destructivas que surgen de los actos sexuales negativos de la humanidad. Los actos sexuales negativos se definen, como aquellos que no tienen como propósito la procreación, atraer luz al mundo. Las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer reflejan las fuerzas metafísicas que actúan en los mundos superiores. El hombre corresponde al reino de Yesod y la mujer al mundo de Malhut. Siempre que cualquier tipo de luz positiva y plenitud llega a nuestras vidas, es un resultado directo de la unión de Yesod y Malhut. Unir, unidad. Las relaciones sexuales logran este acoplamiento de los dos mundos superiores. Sin embargo, misajín, las fuerzas negativas intentan constantemente cortar esta conexión. Estas fuerzas negativas son tan astutas y hábiles que nos han engañado haciéndonos creer que ni siquiera existen a través de nuestra propia meditación y el deseo de compartir. El poder de estas palabras del Zohar puede despertar una comprensión genuina del papel que juegan las relaciones sexuales en la revelación de la luz en el mundo. Rabí Yehudá está sentado ante Rabí Shimón y ambos estudiaban el texto en el que está escrito, y reparó el altar de Hashem que estaba destruido. Primera de Malachim 18:30. ¿Cuál es el significado del término reparó en este verso? Vengan y miren. En los días de Elías, todo Israel abandonó al Kadosh bendito sea, y al hacerlo abandonó su Kadosh pacto. Y cuando Eliyahu llegó y vio que los hijos de Israel habían abandonado el Kadosh pacto, y por lo tanto les había sido quitado, lo arregló y lo trajo de nuevo a su lugar, es decir, arregló a Yexó, haciéndolo capaz de acoplarse con Malhú. Y esto se considera como la reparación del altar, que es Malhut, como se explicará más adelante, porque aquí lo trajo de vuelta a su lugar, es decir, porque reparó a Yexó y lo trajo de vuelta a Malhut. Todo quedó curado. Por eso está escrito, y reparó el altar de Hashem, que estaba destruido. Una referencia al pacto que había sido abandonado. Por eso está escrito, y Eliyahu tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, lo que
alude a la reparación del altar de Hashem, la reparación del daño y la curación del altar. A quien vino la palabra de Hashem diciendo, Israel será tu nombre. Pregunta, ¿cuál es la razón para mencionar el nombre de Israel sobre el altar? Y responde, seguramente Israel será tu nombre. Significa fijarla para elevarla, es decir, elevar a Malhut a la superior Abba Behima y devolver el pacto sagrado a su lugar. Significa que Yexod de Serampín podría unirse otra vez con Malhut, porque no puede haber unión entre Serampín y Malhut a menos que regresen a los lugares de Abba Behima. Por eso está escrito, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto y por lo tanto han destruido tus altares. Primera de Malachim 19:10. Lo cual es Malhui por secreto de la fijación del pacto será reconstruida. Pero vengan y miren, mientras Israel observa el pacto sagrado, mantiene los mundos superiores e inferiores, pero cuando abandona el pacto, los mundos de arriba y de abajo no pueden existir como está escrito. Si mi pacto no fuera de día y de noche, sería como si yo no hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra. Yermiyahu 33:25. Por eso está escrito, y reparó el altar de Hashem que estaba destruido. Pregunta, si esto se considera curación, y responde sí, por supuesto. ¿Por qué mantiene el lugar del que depende la emuná? En otras palabras, cumple el pacto que es Yexo y mantiene el lugar del que depende Malhu, que se llama emuná. Vengan y miren. Lo mismo se aplica a Pinjas, que estaba celoso por lo que había hecho Simri. Con su acción restableció el pacto y lo devolvió a su lugar apropiado. Por eso está escrito, he aquí que yo le doy mi pacto de Shalom, Bemidbar 25:12. ¿Puede uno realmente aceptar la idea de que Pinjas fue la razón de la Shalom? ¿Qué controversia tenía Pinjas con respecto al pacto? Que aquí en la palabra Shalom todo estaba conectado a su lugar correcto, es decir, he aquí que yo le doy mi pacto de Shalom. Pero, ¿qué le daré el pacto? Shalom. ¿Qué significa acoplamiento supernal para que el pacto pueda ser conectado a su lugar apropiado que es Malhut? Por eso está escrito, le doy mi pacto de Shalom. ¿Y qué es Shalom? Es el lugar con el cual conectarse, es el acoplamiento con Malhut, al que se refiere el término Shalom, Malhut, que se desconectó de él, de Yexo, como resultado de los pecados de Israel. Fue unido a él por Pinjas. Él fue la persona que devolvió el pacto a su lugar para siempre. Y él lo tendrá, y el pacto del sacerdocio perfecto pertenecerá a su descendencia después de él, por cuanto tuvo celo por su Elohim. Rabbi Shimon dijo que no hay nada en el mundo que provoque tanto el celo del Kadosh bendito sea, como el pecado de no respetar el pacto. Como está escrito, una espada que ejecutará la venganza del pacto. Vayikra 26:25. Vengan y miren. El pecado de la generación del Mabul no se completó hasta que pecaron corrompiendo sus caminos en la tierra. Y aunque fueron violentos entre sí, como está escrito, y la tierra se llenó de violencia, Bereshit 6:11. ¿Y por qué la tierra estaba llena de violencia? Por causa de ellos. Yo los destruiré. Fue a causa del pecado de dejar que el semen se derramara en vano. Es decir, su sentencia no fue sellada hasta que el pacto fue manchado. También la tierra estaba corrompida delante de Elohim, y los destruiré. Fue medida por medida. Y hay quienes dicen que su medida de culpa no fue completada cuando pecaron con violencia y fueron crueles entre sí.
porque por esto fueron malvados hacia los Hashamain y hacia los demás hombres. Vengan y miren. Hay muchos ministros arriba que están designados para las voces de aquellos que anuncian las sentencias de sus vecinos al cielo por lo que se les ha hecho, y por este pecado está escrito, la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Esto significa que cada uno juzgó a su vecino ante el cielo. Por eso está dicho, los destruiré con la tierra. Un subtema, ven tú y toda tu casa. Misajín en el hogar es es un imán para fuerzas espirituales, tanto positivas como negativas. Las personas negativas que visitan nuestros hogares pueden infundir energías dañinas. Y esta sección nos brinda protección contra tales fuerzas para que estén a las vispas. Y Elohim le dijo a Noah, ven tú y toda tu casa, Bereshit 7:1. Rabbi Shimon preguntó, ¿por qué aparece el término Elohim en todos los versos del texto, mientras que aquí se menciona el nombre de Elohim, Yukei Bakei? ¿Qué diferencia hay aquí con respecto a que se mencione Yukei Bakei, que es el nombre supremo de la Rahamín? Esto nos hace pensar en el secreto de que ya hemos aprendido que no es apropiado que una mujer invite a un huésped a su casa sin el permiso de su marido. Lo mismo ocurrió cuando se le pidió a Noah que entrara en el arca, que es Malhut, y que se uniera con ella. Aún no era apropiado que entrara hasta que el marido del arca le diera permiso para hacerlo, como está escrito. Entra tú y toda tu casa al arca. Y es por eso que el hombre, Yukei Bakei, el nombre Yukei Bakei, que es el esposo del arca, se menciona allí, porque Yukei Bakei es Pin, mundo espiritual. Y el arca es Malhut, Israel. Solo después de que el esposo dio permiso, no entró y se unió en el arca. Así hemos aprendido que un huésped no tiene permiso para entrar en una casa sin el consentimiento del esposo, el dueño de la casa. Es por eso que después de la mención de Yukei Bakei está escrito, y Noé entró. Pero vengan y miren, ¿qué está escrito? A vosotros he visto Sadiquín delante de mí en esta generación. De esto aprendemos, Misajín, que una persona nunca debe de recibir en su casa a un huésped si sospecha que puede ser malvado. Y debe aceptarlo solo si lo considera sadik y no sospecha en absoluto de él. Por eso está escrito, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Por qué? Porque a vosotros os he visto sadiquín delante de mí en esta generación perversa. También hemos aprendido que si el marido da permiso solo al invitado, pero no a sus compañeros, el invitado no debe de llevarlos a la casa. En el verso, entra tú y toda tu casa en el arca, le dio permiso a todos los acompañantes de Noaj, todos los compañeros, para entrar en el arca. Y de este pasaje aprendemos un secreto sobre los modales y las formas de conducta adecuadas. Un subtema de Hashem es la tierra y todo lo que hay en ella. Las relaciones sexuales que no se basan en principios espirituales provocan el agotamiento de la conexión entre Malhut y Yexo. Como un río cuyas aguas han dejado de fluir, está retirada de la luz, se manifiesta en todas las formas de disturbios naturales y provocados por el hombre. Rabbi Judá citó para David un salmo de Elohim, es la tierra y su plenitud.
el mundo y los que en él habitan. Tehilim 24:1. Hemos aprendido que donde está escrito para Darwin un salmo, significa que cantó un cántico y luego el Ruach HaKodesh descansó sobre él. Pero donde está escrito Salmo de Darwin, significa que el Espíritu Santo, el Espíritu Kadosh, descansó sobre él y luego cantó el cántico. De Hashem es la tierra y su plenitud. Este verso se refiere a la tierra de Israel, que es la tierra Kadosh, mientras que su plenitud se refiere a la Shejinah, como está escrito, porque la cabot de Hashem había llenado, literalmente está llena, la casa de Elohim. Segunda de Divrei Hayamin 5:14. Y también el acabó de Hashem llenó el Mishkan, Shemot 40:35. Entonces las palabras llenó y su plenitud se refieren a la Shejinah. Pero, ¿por qué está escrito llenó, lleno, lleno y no lleno? Porque con toda la seguridad ella está llena de todo. Es decir, que ella está llena por el sol, la luna, que es la presencia divina, la Shejinah. Está llena y completa por los Sadiquín. Ella está llena de toda la bondad de lo alto, como un cofre del tesoro lleno de las riquezas del mundo. A eso se refiere el verso. De Elohim es la tierra y todo lo que hay en ella. Pero las palabras, el mundo y los que en él habitan se dijeron en referencia a países distintos de la tierra de Israel. Otra explicación del verso de Elohim es la tierra y todo lo que hay en ella, es que estas palabras se refieren a la tierra Kadosh superior, es decir, al principio femenino. Que el Kadosh bendito sea desea, y el término plenitud se refiere a las almas de los Sadiquín que llenan el principio femenino con el poder de la columna que es Yexo de Serampín, sobre la cual se sustenta el mundo entero. En otras palabras, Misajín, todo lo que existe en el mundo, que es el principio femenino, se recibe de Yexo de Serampín. Y es por eso que se considera que el mundo se sostiene sobre él. Si te preguntas, ¿el mundo se apoya sobre una sola columna? Ven y observa. En el verso, porque él lo fundó sobre los mares, de Tehilim 24:2, las palabras porque él se refiere al Kadosh bendito sea. El significado de esto es similar al de las palabras. Es él quien nos hizo. Tehilim 100, verso 3. Y al de porque él mira hasta los confines de la tierra, Job 28:24. Las palabras, porque él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos, se refiere a los 7 pilares sobre los cuales se funda el principio femenino y por los cuales ella se llena. Estos son los 7 sefirot: Ese, Geburah, Tiferet, Nexá, Hud, Yexo y Malhut de Seirampín. Entonces Rabí Yehudá pregunta, ¿cómo se llena ella con ellos? Y él responde, cuando los adiquín se multiplican en el mundo, la tierra que es el principio femenino produce fruto y se llena de todo. Pero el verso dice que cuando los malvados se multiplican en el mundo, las aguas se acaban del mar y el río se seca y se seca. El lugar donde las aguas se acaban del mar es la tierra Kadosh, como se mencionó anteriormente. Y el principio femenino es regado por la corriente suprema. Las aguas se acaban, mientras que el río se seca y se seca. Se refiere al pilar sobre el que está fundada, es decir, Yexo, que ahora está árido, reseco y seco. El río se seca y se seca es el que equivalentemente del Sadip que perece, Yesayahu 57:1.
El Sadik es Yexo al que se llama justo. Un subtema, los pecadores son destruidos del mundo. Mire, Misajín, cuando las fuerzas negativas abundan como resultado de los pecados colectivos de la humanidad, tienen el poder de dañar incluso a personas inocentes que se cruzan en su camino, sin saberlo. El Zohar nos brinda protección cuando meditamos en sus palabras. Nuestra intención de compartir esta protección con los demás hace brillar la luz para todo el mundo. Rabbi Yehuda continúa en el momento en que los malvados son destruidos del mundo. El Kadosh bendito sea, observa el mundo, pero no puede encontrar a nadie que los proteja. Y usted podría preguntarse, si Noah está allí para proteger a su generación durante el gran Mabul y pudo tener descendencia, ¿por qué no protegió a su generación? El verso dice, porque a ustedes he visto sadiquín delante de mí en esta generación, Bereshit 7:1. En esta generación es el término preciso del cual podemos aprender, Misajín, que en otra generación no hubiera sido considerado sadik. Y por esta razón su mérito no fue suficiente para proteger a la generación del Mabul. Rabbi Yossi dijo que las palabras en esta generación son un atributo a Noah, quien vivió en una generación tan malvada y sin embargo permaneció como un hombre sadik y perfecto. No solo en su generación de considerado sadik, sino que incluso en la generación de Moshe hubiera sido considerado así, pero no fue capaz de proteger al mundo porque no había ni siquiera 10 personas sadiquín en él. Este fue el caso como se describe en la destrucción de Sodoma. Quizás se encuentren allí 10, Bereshit 18:32. Como no se encontraron ni siquiera 10, Sodoma fue destruida. Lo mismo sucedió aquí. No se encontraron 10 personas, sadiquín. Solo Noah y sus 3 hijos y sus esposas. Como no sumaban a proteger a su generación. Rabí Eleazar preguntó a su padre Rabí Shimón, hemos aprendido que cuando el mundo esté lleno de los pecados de la humanidad y se pronuncie el juicio, hay del hombre sadí que se encuentre en el mundo, porque él es el primero en ser castigado por los pecados de los malvados, como escapó Noé del diluvio sin ser castigado por los pecados de su generación. Y Rabí Shimón le respondió, se dice que debido a que el Kadosh bendito sea quiso traer descendencia de Noah al mundo, lo perdonó. No solo eso, sino que el juicio, el din, no podía aplicarse a él porque estaba cubierto en el arca y estaba oculto a la vista. Pero ven y observa, está escrito, buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis escondidos en el día de la ira de Elohim. Stefanía, Sofonías 2:3. Noah buscó la justicia, entró en el arca y allí fue escondido en el día de la ira de Elohim. Y es por eso que el juicio no podía ser aplicado sobre ni perjudicarlo tampoco. Aquí encontramos un indicio del secreto de las sagradas letras o pernas, reservando para los hombres supremos, las prendan, que las aprendan y las conozcan. El orden inverso de las 22 letras hebreas puede traer la destrucción de los malvados. Y es por eso que está escrito, fueron destruidos de la tierra, Bereshit 7:23. Y entra tú y toda tu casa en el arca. Un subtema, la diferencia entre Moshe y otras personas del mundo. Mire, mensaje, imponer a los demás por delante de nosotros mismos es contrario a los fundamentos de la naturaleza humana. Ni siquiera un alma sadí como Noah poseía un amor completo.
y desinteresado por toda la humanidad. La única persona dispuesta a sacrificarse por toda la humanidad era Moshe. Aunque Noaj hizo todo lo que Elohim le pidió en relación con la construcción del arca, Noaj no discutió con Elohim a favor de la gente de su generación que estaba destinada a perecer en el diluvio. La gente de la generación de Moshe era un grupo obstinado y desagradecido que no conocía límites en cuanto se trataba de un comportamiento descarado, intolerante y negativo. Pero Moshe aún luchó con Elohim para salvar a su prójimo. Moshe ofreció su propia vida en lugar de la de ellos, a pesar de su constante traición e insurgencia. Debemos de comenzar la tarea casi imposible de considerar verdaderamente a los demás antes que nosotros mismos, Misajín. Los atributos espirituales que poseía Moshe están disponibles a través de las influencias de las letras hebreas que explican esta historia. Así que hasta aquí le voy a dejar esta segunda parte. La verdad que hay muchos versos todavía. Nos quedamos en el 178 y continuaremos en el 179. Así que no olvide compartir este material para que así más oyentes vayan conociendo estos secretos de la Torá que están en el Sagrado Zohar. Amén. Que vayan conociendo el lado espiritual de la Torá y así vayamos cambiando nuestra conciencia, cambiando nuestro chip y elevando nuestra conciencia de que debemos de caminar por el lado derecho, el lado de la luz, para que así nos unamos a la columna central que es Mashiach, que es Serampín. Amén. Así que hasta aquí le dejo esta enseñanza, que sea de mucha braja para su vida, para su mishpajá. Le deseo todo lo bueno y deseo que viva bien, coma bien y vistan bien. Amén. Shalom, ubrajó, paz y bendiciones. Lejitrao.